Buenas noches para todos los hermanos que nos escuchan en Colombia, en América Latina y en algunas partes de Europa, de África, de Asia. Y de esta manera queremos nosotros dar testimonio del trabajo que estamos haciendo en favor de la causa samareliana. Esta es una necesidad urgente porque el mundo está en una situación muy complicada. Y no es que nosotros digamos que tengamos la solución absoluta, pero sí sabemos que esta enseñanza puede ayudar mucho a la humanidad. Puede ayudarla porque tiene los métodos, los sistemas y todo para poder avanzar con una sola fórmula que pues mucha gente habla de ella, pero no sabe realmente cómo es. Y es despertar, el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia es necesario para poder salir de todas las dificultades que se nos están presentando a diario y continuamente. Y por esa razón es urgente entender el proceso. La mayoría de los seres humanos estamos expuestos de momento en momento y de instante en instante a cometer cantidad de errores. Y lo grave es que la sociedad no toma en cuenta esta parte porque está buscando soluciones en el orden exterior, cuando las soluciones están dentro de nosotros. Y para eso es que esta enseñanza se ha dedicado a tratar por todos los medios de llevar este mensaje a todas las latitudes del planeta, con el ánimo de que aquellas personas que quieren de verdad buscar el despertar de la conciencia lo obtengan fácilmente cuando sean capaces de dedicarse no a quitarse el tiempo que tiene la persona para todas sus actividades cotidianas. No, esta enseñanza tiene la gran ventaja de que sus fórmulas están incluidas estrictamente en el trabajo que cada persona tenga que hacer o en la vida que cada persona lleva cotidianamente. ¿Por qué? Porque es un trabajo psicológico, no es un trabajo mecánico, no es un trabajo social. Y por esas razones nosotros hemos invitado a la mayor parte de la gente a que nos acompañen. Es un proceso que está originado obviamente desde remotos tiempos. Podemos decir claramente que las primeras razas humanas, verdaderamente humanas, fueron razas que tenían la conciencia despierta y por tal razón nunca pasaron por dificultades, ni siquiera cuando el tiempo se agotaba para ellos, porque toda raza tiene su tiempo. Y cuando llegaba ese final, estos seres simplemente partían, partían hacia los mundos superiores de conciencia sin ningún problema de ninguna naturaleza. Pero esto se perdió después de la tercera raza raíz, la raza Lemur, y fue concretada la posibilidad de perder esta capacidad de conciencia en la tercera subraza de esta tercera raza llamada la raza Lemur. Luego vino la raza Atlante y esta raza, que fue la cuarta, tuvo grandes hombres y grandes iniciados, pero como ya venía con la tendencia hacia la involución, entonces también fue esta raza fue completamente eh, esparcida, sacada del plano terrestre. Perecieron todos los seres y vino la quinta raza, la que tenemos actualmente, la raza aria. Y esta raza aria, pues, es una raza ya más decadente y obviamente lo estamos viendo perfectamente porque nosotros creemos que estamos muy adelantados modernamente. Pero si nos comparamos con la cuarta raza, que fue la raza Atlante, en esa raza hubo avances tecnológicos
que están muy distantes de los avances que ha logrado esta raza. De manera que no podemos decir que hemos descubierto grandes cosas. Sí, se han hecho inventos, se han visto muchas cosas, pero en comparación con las anteriores razas, estamos muy decadentes. El conocimiento científico es todavía muy pobre. El maestro Samael, en el capítulo primero del libro titulado El Verbo de Oro, nos habla claramente sobre una enseñanza que tiene que ver con lo que estamos aquí explicando, y es realmente qué es lo que hace que los seres humanos seamos tan decadentes en el aspecto de no saber convivir, de no saber vivir en el planeta. Porque la mayoría de nosotros en el planeta vivimos en una rivalidad permanente, vivimos en una disputa permanente, vivimos en una competencia permanente. Y esa situación hace posible que nosotros tengamos la dificultad de poder avanzar por los caminos de la verdadera ciencia, porque se habla mucho de la ciencia, pero la ciencia que nosotros desarrollamos o que se está desarrollando es una ciencia que es de orden eminentemente egoica, mental. Es decir, todo lo que se hace es producto del aprendizaje que se ha hecho durante muchas existencias en este plano físico. La verdadera inteligencia pura es la inteligencia del ser, y esa inteligencia del ser no la aporta todo el mundo. Es muy escaso el ser humano que tiene acceso a la inteligencia del ser. Por eso en esta cátedra que se titula El Yo Psicológico, el maestro hace una serie de explicaciones con relación a lo que es realmente quién es el que nos tiene así en estas condiciones tan difíciles como las que estamos. Y por esa misma razón, nosotros tenemos que empezar a trabajar duramente para lograr por todos los medios que podamos así avanzar en el descubrimiento de aquello que es positivo para la generación, o mejor, para la regeneración de la sociedad. Y eso que es positivo para la regeneración de la sociedad no es otra cosa que el estudiarnos a nosotros mismos, el buscar dentro de nosotros mismos las causas que nos tienen así en esta condición de humanoides, ni siquiera de humanos, a pesar de que posamos de llamarnos humanos. Pero no se puede llamar humano a un hombre o a una mujer que estamos cometiendo cantidad de errores de momento en momento y de instante en instante. Y aquí no estamos hablando del proceso de la moralidad, estamos hablando de los valores, porque los valores son diferentes a la moralidad. La moralidad es simplemente normas o reglamentos que la sociedad tiene para convivir. Los verdaderos valores están dentro de nosotros y los hay, como bien sabemos, positivos y negativos. Y eso es lo que en esta cátedra el maestro Samael nos explica con gran facilidad cosas tan importantes como el saber por qué la sociedad vamos por ese camino de la decadencia moral, de la decadencia de la sociedad. Esta cátedra, para diferencia de las demás cátedras, el maestro le empieza con una serie de preguntas que le hacen. Voy a leerlas para que las recordemos. Al maestro le preguntan aquí, ¿por qué, dice maestro, de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos? Y el maestro responde, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre todavía no posee una mente individual, no la ha creado, no la ha formado. La mente, el manas, la sustancia mental, está desprovista de individualidad, posee diversas formas, se halla constituida en forma de agregados psíquicos, los cuales no son desconocidos por el
budismo esotérico. Todos esos múltiples yoes pendencieros y gritones, que en su conjunto forman el mí mismo, están constituidos por sustancia, vean ustedes, por sustancia mental más o menos condensada. Es decir, no es una sustancia líquida, ya está más o menos condensada, le da figura a esos elementos subjetivos negativos. Es este el motivo por el cual nosotros cambiamos continuamente de opinión y nos pone como ejemplo el vendedor de finca raíz. El yo que jura amor eterno a una mujer y mañana lo es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento. Y entonces el sujeto se retira, fíjense ustedes, dejando a la mujer decepcionada. Vean ustedes lo que son las infinitas formas de la mente y de qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana. Ese pues es una respuesta muy concreta y que nos ayuda mucho porque el maestro con eso nos está dando una luz muy especial, nos está diciendo quiénes son los que habitan de nosotros, dentro de nosotros y de qué están compuestos. Sobre esas partes ya el maestro se extiende en forma muy explícita sobre esta enseñanza y ya aquí en esta parte que estamos ya en la parte final dice lo siguiente el maestro. Miren ustedes, entre tanto no se haya producido la desintegración psicológica de todas esas abominaciones, ambiciones, envidias, etcétera, aun cuando nos creamos personas honradas, honorables, sinceras, caritativas, hermosas, en el interior, etcétera, obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de asqueante podredumbre. Esto es muy duro. Lo que el maestro aquí nos dice es demasiado duro, pero es una realidad. Y lo podemos decir nosotros, en mi caso particular, porque yo he caído en algunas cosas que el ego me ha inducido, que muchas veces son muy difíciles de salir de ellas. Y no, eso no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas personas, aún estando en la enseñanza. Porque aún estando en la enseñanza es todavía, diría yo, más fácil que caigamos, porque nos confiamos y creemos que estamos haciendo bien las cosas, que estamos trabajando perfectamente bien esos agregados psicológicos. Y resulta que no. Nosotros lo que tenemos es simplemente un deseo mental y ese deseo mental lo volvemos realidad cuando no es realidad, no se está haciendo el trabajo. Y la prueba de que no se está haciendo el trabajo es los errores que cometemos. Ahí no hay discusión. Está muy claro que ahí estamos nosotros pasando por situaciones muy complejas que a veces nos pueden durar hasta años sin poder tener, como se dice, la armonía otra vez que veníamos disfrutando de ella, pero que estos agregados se ingenian la acción que quieren hacer en nosotros, en cualquiera de nuestros tres cerebros, para así de esa manera coger y desacreditarnos ante la gente, incluso atentar con nuestra propia doctrina, nuestra propia enseñanza, porque lo primero que cualquier persona dice cuando ve a una persona como mi persona o a otras personas como instructores, equivocándose y cayendo en errores, lo primero que dicen es que la enseñanza no sirve. No se atreven a analizar de fondo y decir, no es que la enseñanza no sirva, es que los que la tenemos que practicar somos malos trabajadores, no hacemos las cosas como se indica en la enseñanza. Si nosotros fuésemos grandes trabajadores y serios trabajadores y honestos y honrados en todo, nosotros mejoraríamos rápidamente. No tendrían que pasar tantos años para lograr una pequeña mejoría. No, pero es muy difícil. Tampoco vamos a decir que esto es fácil, que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede entrar en la enseñanza,
cualquiera puede leer y estudiar la enseñanza, pero no cualquiera es capaz de cumplir con los preceptos de la propia enseñanza. ¿Por qué? Porque eso exige disciplina, eso exige dedicación, eso exige honestidad, eso exige seriedad, eso exige responsabilidad. Y nosotros decimos que tenemos muchas de esas facultades, pero a la hora de la hora fallamos y caemos. Unos caemos por la plata, otros caemos por el sexo, otros caemos por la economía, otros podemos caer por los sentimientos, las cuestiones sentimentales. En fin, hay tantos posibles caminos para caer que uno no se alcanza a imaginar el tiempo que pierde miserablemente. Miren ustedes lo siguiente, que es explicado aquí por el maestro. No se haya producido la desintegración psicológica de todas esas abominaciones, ambiciones, envidias, etcétera, aun cuando nos creamos personas honradas, honorables, sinceras, caritativas, hermosas en el interior, obviamente no pasaremos de ser más que sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de asquerosa podredumbre. Son muchas las personas que suponen que mediante las buenas intenciones es posible llegar a la santificación. Obviamente, mientras existan agregados psicológicos en nuestro interior, bajo el fondo de una mirada piadosa o de un rostro venerable, no podrá haber santificación. Esto sí que es grave. Fíjense lo que les estaba hablando, que es completamente profundo. Obviamente, mientras existan agregados psicológicos en nuestro interior, bajo el fondo de una mirada piadosa y de un rostro venerable, no podrá haber santificación. Una cosa es tener un rostro venerable y una mirada piadosa, y otra cosa es no haber desintegrado lo que cargamos dentro de nosotros, que son los agregados psicológicos. Ahí no hay posibilidad de santificación mientras no hayamos eliminado esas fuerzas negativas. Dice el maestro, en psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando llegamos a esta enseñanza queremos la transformación radical. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos y con mucha alegría y entusiasmo hacemos un ritual especial para iniciar en esta senda ese difícil camino. Pero lamentablemente, en muchos casos, yo diría que en un 70-80%, la gente va decepcionando en el camino. O no aguantan el ritmo, o no quieren practicar la enseñanza, o les parece que la enseñanza los limita en sus placeres y en su vida, y entonces se van por el camino aquel que se conoce como el camino del sabor vida, es decir, saborear la vida por encima de todo. Bueno, dice, en psicología revolucionaria se nos hace evidente la necesidad de una transformación radical, y esta solo es posible declarándonos a sí mismos una guerra a muerte despiadada y cruel. Aquí pues el maestro ya nos dice claramente qué es lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es que una vez reconocidos los elementos que cargamos dentro en nuestros tres cerebros, cerebro pensante, cerebro sintiente y cerebro actuante, ahí se inicia una guerra a lucha, una guerra a muerte. Ahí o mueren los egos y salimos de estas tinieblas tenebrosas, o simplemente nosotros no podemos, no somos capaces y entonces la finalidad nuestra no alcanza para llegar a esos niveles superiores de conciencia y empezamos es más bien a acabar nuestra propia decepción por los mundos eminentemente minerales, donde vamos a parar si no somos capaces de enfrentarnos en esta guerra a muerte y despiadada contra el agregado psicológico.
Dice lo siguiente, además el maestro. Nosotros, aquí es muy claro el maestro en esta parte, lo que un yo determinado afirma en un instante no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier momento. Óigase bien eso. Aparte de que tenemos que declararle una guerra despiadada a esos agregados, ahora nos toca tener en cuenta eso. No existiendo una verdadera individualidad en nosotros, resulta imposible que haya continuidad de propósitos. Ahí está el maestro explicándonos que necesitamos una sola individualidad, no múltiples individuos viviendo dentro de nosotros. Lamentablemente, dentro de nosotros viven cantidad de individuos y esa cantidad de individuos son los que manejan nuestra existencia. Y por eso el mundo es igual en todos los vicios, no es igual en la armonía, para nada, porque el agregado psicológico no genera armonía en ninguna parte. El agregado psicológico genera armonía por momentos, pero es el mismo el que los genera, salvo que haya personas que hayan logrado ir desintegrando una cantidad de agregados y vayan encontrando el camino de la armonía, el camino de la felicidad, que solo se logra con el despertar de la conciencia. Dice, yo, aquí él nos da un ejemplo el maestro, lo que un yo determinado afirma en un momento, en un instante, no puede revestir ninguna seriedad debido al hecho concreto de que cualquier yo puede afirmar exactamente lo contrario en cualquier momento. Eso se ve claramente. ¿Cuántas veces uno dice voy a comprar algo y hasta lo encarga y después ya no quiere eso, no lo compra? Deja a la persona ensayada con la compra que le iba a hacer. ¿Cuántas veces una persona dice yo quiero leer la prensa y resulta que no la lee, sino que se pone a escuchar música o otra cosa? Ahí se ve claramente cuál es la verdadera individualidad que tenemos. Ninguna. Tenemos en vez de individualidad una multiplicidad de individuos dentro de nosotros. Vean ustedes lo interesante que es esto. El sujeto en sí no es más que una máquina que tan pronto sirve de vehículo a un yo como a otro. Óigase bien. Sin embargo, hay personas que afirman enfáticamente ser siempre las mismas. Esto es grave porque uno dice, hay gente que uno le escucha decir, yo soy el mismo siempre, yo no cambio, yo soy lo que soy y punto. Y resulta que esa es una afirmación muy temeraria, porque si observamos a una persona que dice esas cosas, nos vamos a dar cuenta que esa persona, en el escaso tiempo de unos cuantos minutos, está haciendo cosas muy diferentes a las que él sostenía que no hacía. Esa es la realidad de esta enseñanza que el maestro nos da en esta cátedra, donde nos invita a trabajar en una octava superior. Dice el maestro lo siguiente: obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Hoy dirá la gente, ¿cómo así que hay que luchar contra la vida? Sí, señor. La vida que aquí se menciona es nuestra existencia. Y la existencia en la que estamos está regida por toda esta multiplicidad de elementos subjetivos negativos. Y esa multiplicidad de agregados quiere de todo. Está feliz con el sabor vida. Quiere tomar, quiere bailar, quiere parrandear, quiere viajar, quiere divertirse, quiere subir al tope de la escalera con los mejores puestos, quiere las mejores condiciones de vida. Bueno, todo eso. Pero no hay ni un solo momento para dedicarse a autoconocerse, a saber quién es, a autodescubrirse.
No hay pues ninguna posibilidad de que gente así quiera tener un cambio radical. Eso es imposible. Obviamente, si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Esa es, yo a estas alturas de mi vida me doy cuenta que a pesar de que uno sea capaz de hacer un gran trabajo, no es lo suficiente. Uno tiene que confesar que a pesar de que conoció esta enseñanza con tantos años atrás, no ha llegado al punto que debería llegar. Y lo más lamentable es que a pesar de los años que uno tiene en la enseñanza, estos diablos, estos demonios, lo ponen a uno a pasar supremos trabajos, angustias, desesperos, intolerancia, inarmonía. No se halla uno. ¿Por qué? Porque lo meten en unos tremendos líos. Y lo grave es que uno se viene a dar cuenta de esos líos cuando ya los cometió, cuando ya no tiene posibilidad de echar para atrás. Y entonces se arma dentro de uno una especie de debate muy terrible. El batallar de los opuestos, le dice el maestro. Y es verdad. Unos yoes lo condenan a uno y lo mandan para la cárcel, otros lo liberan, otros simplemente lo mandan a un hospital, otros lo mandan para otra ciudad. Bueno, hacen de todo con uno. Otros lo conducen por el camino del suicidio. Otros buscan la manera de confundirlo mucho más de lo que está para que así arruine su salud. Le atacan el sistema nervioso, le atacan el sistema digestivo, le atacan el sistema circulatorio, sanguíneo, le atacan el sistema dérmico, el sistema capilar, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema tendonal. En una palabra, le atacan todo el cuerpo y son los que producen las enfermedades. La gente dice que hay que comer bien, que hay que seleccionar la comida. Sí, sí, porque ¿quién es el que te dice que comas y qué quieres comer? Uno dice, yo soy el que digo qué quiero comer. No, no es usted. Ahí van a aparecer los yoes, posiblemente los yoes golosos, los yoes hijos de la gula, que quieren una cosa, que quieren la otra, que quieren esto. Y cuando va a ver, se sirve de todo y no se come todo lo que se sirve. Por eso, en esto hay que andar con cuidado, porque esta no es una enseñanza para mediodía ni para una tarde. Esta es una enseñanza permanente en la que nosotros tenemos que comprometernos, pero no solamente hacer un compromiso, sino ser capaz de trabajar, hermanos. Yo desde muy joven que estaba en esta enseñanza, por el sendero de la psicología revolucionaria, y lo hice, pero fui deficiente. Tan deficiente fui que a estas alturas de mi vida he cometido errores que me han causado años de dificultades. Y aún en estos días mismos he cometido errores que después me cuesta terribles trabajos para salir de ellos y de pronto puede que salga de ellos o puede que no salga, pero el desprestigio es increíble en el que uno puede caer. Y fíjense usted, uno al final de estos años que ya uno tiene de avanzado, cayendo en errores graves, eso es muy complicado. Que caiga uno en errores cuando está joven, pues todavía es plausible, pero ya caer uno en errores a estas edades de uno, eso es demasiadamente torpe. Y lamentablemente así somos nosotros, torpes, 100%. Caemos en unas cosas tan ridículas que uno le provocaría como darse fuerte uno mismo, como golpearse uno mismo, como autocastigarse uno mismo por ver las estupideces que uno comete en el curso de la vida de uno mismo. Dice el maestro lo siguiente: obviamente si uno no lucha contra la vida, ésta se lo devora. Y son raros los aspirantes de verdad que no se dejan tragar por la vida. Si no trabajamos sobre nosotros mismos, involucionamos y degeneramos. Óigase bien, este trabajo psicológico que nos recomienda el maestro
es para luchar contra esas leyes conocidas por nosotros como las leyes de evolución e involución, como la ley de causa y efecto, como la ley de retorno y recurrencia. En fin, tantas leyes, 48 que nos rigen. Entonces fíjense lo que dice, que si no trabajamos nosotros sobre nosotros mismos, involucionamos y degeneramos. Pues no es posible que el verdadero hombre surja mediante la ley mecánica evolutiva, como creen muchas organizaciones culturales, filosóficas, religiosas. Dicen y están esperando que la propia ley de evolución los lleve al tope de la escalera de la santidad, y eso no es posible, hermanos. Eso es una equivocación garrafal. Pues no es posible que el verdadero hombre surja mediante la ley mecánica evolutiva, ya que esta ley tiene su contraparte, la cual es la involución. Claro, si uno no evoluciona, la misma ley mecánica de la involución lo coge y lo manda a involucionar, y lo manda de para atrás. Se evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido, y luego viene el proceso involutivo. A toda su vida le sucede una bajada y viceversa. Y eso es verdad, pero nosotros no somos capaces ni siquiera de darnos cuenta de eso. Y esos grandes, ilustres, que viven alimentando su intelecto, pues saben mucho, todas esas cosas, pero estas cosas tan triviales como esto de las leyes de recurrencia, de la ley de causa y efecto, de la ley de evolución e involución, eso casi ni bola se le presta porque lo consideran que eso es racional y lógico, y así se mantiene. Dentro del animal intelectual existen gérmenes o semillas que convenientemente desarrolladas nos convierten en verdaderos hombres. Para eso es necesario un ambiente adecuado, pues es bien sabido que las semillas en un medio estéril no germina, se pierde. Esto incluso lo dice el Maestro Jesús en su parábola del trigo y la cizaña, que todos recordamos. Así que dentro de nosotros hay esos gérmenes para poder no evolucionar, sino para revolucionar la conciencia, para hacer de este cuerpo físico un cuerpo merecedor de cuerpos superiores. Pero muy difícil que nosotros lleguemos a comprender que tenemos esos gérmenes, gérmenes solares, semillas que el sol deposita en nosotros, en nuestras glándulas sexuales. Imagínense ustedes lo grande que es esto. Pero por ahí sí que estamos bien torcidos, porque nosotros desperdiciamos la energía sexual, desperdiciamos la semilla solar que nos depositaron en nuestras glándulas sexuales. Vea usted, dentro del animal intelectual existen gérmenes o semillas que convenientemente desarrolladas nos convierten en verdaderos hombres. Para eso es necesario un ambiente adecuado, pues es bien sabido que la semilla en un medio estéril no germina, se pierde. O sea, si nosotros no somos capaces de tomar en cuenta que tenemos esas semillas y que esas semillas están en nuestras glándulas sexuales y que de esas glándulas sexuales tienen unas funciones específicas para que esas semillas puedan ser transformadas. ¿Transformadas en qué? En energía suprema, una energía que sirve para ayudarnos precisamente a destruir esta cantidad de elementos subjetivos negativos denominados claramente como yoes psicológicos. Si queremos verdaderamente la unión con la divinidad, necesitamos con urgencia una verdadera revolución de la conciencia. Esto no se menciona en ningún texto de muchísimas iglesias o cultos religiosos. No, porque ya se habla de la conciencia, pero no se sabe cómo es la manera de revolucionar la conciencia, porque la conciencia está en una
partícula que se llama la esencia. Esa partícula o esencia está diseminada por, digamos, por los elementos subjetivos negativos que cargamos dentro. Es como si pusiéramos una semilla y no le quitáramos a la semilla la cáscara, pues entonces esa semilla no puede salir a germinar. Eso nos pasa aquí a nosotros. Los agregados psicológicos tienen prisioneras, encascaradas esas partículas de la esencia, y entonces no se pueden manifestar, y solo es posible que se manifiesten si nosotros ayudamos precisamente a que se liberen, desintegrando esas fuerzas, esas, diríamos, esos personajes que las tienen prisioneras. Por eso aquí dice muy claro que si queremos verdaderamente la unión con la divinidad, necesitamos con urgencia una verdadera revolución de la conciencia. Revolución de la conciencia, no revolución de la mente. La revolución de la conciencia tiene tres factores básicos, que son los siguientes: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Esto constituye el quinto evangelio, que es la explicación de los cuatro evangelios del Maestro Jesús el Cristo, y que el Maestro Samael Aún Weor vino a enseñarnos todo este proceso, y que él lo vivió, él lo pasó, él tuvo que volver a levantarse de sus caídas que tenía, como nos pasa a la mayoría de nosotros que estamos, como se dice, prisioneros de esos elementos subjetivos, estamos caídos, no nos hemos podido levantar. Y dice el maestro, con los tres factores, morir, nacer y sacrificio por la humanidad, vamos a estudiar qué es lo que debe morir en nosotros, qué es lo que debe nacer y por qué debemos sacrificarnos por la humanidad, por los demás. O sea, aquí en esta enseñanza el maestro nos va a hablar claramente sobre qué es el morir, qué es el nacer y qué es el sacrificio por la humanidad. La mayoría de los estudiantes que me están escuchando, tengo entendido, ya conocen estos tres factores de la revolución de la conciencia. Y aquellos que no los conozcan, pues simplemente pueden pedirnos información para nosotros enseñarles esta parte. Pero yo no me voy a detener ahí porque obviamente es una cátedra que está establecida para personas que ya conocen la enseñanza, esta cátedra de los días sábados. Así que por esa razón sigo adelante explicando el proceso de lo que aquí el maestro nos está diciendo. Es urgente saber que el yo es un conjunto de entidades que goza de cierta autoindependencia. Óyese bien, es increíble, estos elementos subjetivos que cargamos tienen ciertas independencias. Estos yoes riñen entre sí y la mente es el campo de batalla. O sea, cuando nosotros no conocemos estos detalles, simplemente nos decimos, cualquiera nos pregunta, oiga, qué es lo que le está pasando? Y la persona responde, estoy pensando. Pero pobre, ojalá estuviera uno pensando. Más bien están pensando por nosotros esta cantidad de elementos subjetivos que cargamos. Y si no están pensando, están sintiendo. Y si no están sintiendo, están actuando. De una u otra manera, ellos están manipulando esta pobre máquina humana que tenemos, que lamentablemente hemos caído en tanto desprestigio, porque no somos capaces de ser honestos, ni sinceros, ni leales, ni buenos obreros del Padre. Esa es la triste realidad. Nosotros, pues somos soldados del Cristo, pero somos malos soldados, porque no le servimos al Cristo con honradez, con lealtad, con dignidad, con seriedad. No le servimos, hermanos. Caemos, miserablemente caemos. Y vuelvo a repetir, lo digo por mí. Yo no lo estoy diciendo por los hermanos que me escuchan, ni por X o Y persona. No, lo digo por mí, por lo que a mí me ha pasado en la vida, por lo que me sigue sucediendo, por lo que día a día me pasa, por las cosas en las que incurro, por las estupideces en las que caigo. Por eso lo digo, no por otras personas, porque yo no tengo por qué meterme en la vida de otras personas. Eso no es correcto tampoco.
Es urgente saber que el yo es un conjunto de entidades que goza de cierta autoindependencia. Estos yo riñen entre sí y la mente es el campo de batalla. Suena raro que aquí se diga que estos yo riñen entre sí, claro. ¿Cuántas veces usted no entra en contradicciones? ¿Cuántas veces usted no entra en desesperaciones? ¿Cuántas veces usted no entra en amarguras, en tristezas? ¿Cuántas veces usted no entra en especulaciones, en conjeturas? ¿Cuántas veces usted no se deja llevar de cantidad de mentiras? ¿Cuántas veces usted no habla mal del prójimo? ¿Cuántas veces usted no se indica a otras personas de lo que no le consta? ¿Cuántas veces usted no hace de las personas una cueva para destrozarlas y destruirlas? Esa es la triste realidad y la tenemos que aceptar, gústenos o no. Incluso cuando nos vemos a punto de estar en situaciones muy difíciles es cuando nos acordamos de reflexionar. Pero ya es tarde, ya metimos las patas, ya metimos los guayos. Claro, pase lo que pase, tenemos que volver a levantarnos. Esa es la máxima. No es que porque cometimos delitos graves o lo que sea y tenemos que pagarlos hasta con la propia libertad o en un hospital o en una clínica o quizás en una casa de reposo o quién sabe dónde, qué más, o en un destierro, pues tenemos que volver, porque con este demonio nos tenemos que enfrentar en esta existencia y en las que vengan. Así que no crean ustedes que porque estamos al borde de perder, por ejemplo, la libertad o cualquier otra cosa, entonces ya tenemos que abandonar el trabajo y la enseñanza. No, al contrario, el maestro dice que en esas crisis duras es donde está el verdadero trabajo y la verdadera posibilidad de avanzar, de superarnos, porque cuando somos capaces de levantarnos del lodo de la tierra, es cuando somos capaces de superarnos. Y se los digo porque a mí me han dado golpes muy duros. He estado en unas angustias terribles y me ha tocado soportar con estoicismo esos aspectos. De manera que no es extraño que a uno lo vuelvan a someter a esos procesos por dormido, no porque, como dice mucha gente, es que me pusieron una prueba. No, no nos pusieron pruebas, simplemente nos dormimos, hermanos. Seamos honestos, nos dormimos. Recuerdo una anécdota del maestro Berguchines que por una acción en el Ecuador de unos hermanos gnósticos lo indocumentaron y al maestro lo llevaron detenido a la cárcel por esas razones y lo tuvieron casi 2 días detenido. Tuvimos que hacer esfuerzos desde aquí de Colombia para sacarlo de la prisión, para definir quién era verdaderamente este señor. El pasaporte se lo hicieron dejar en el hotel y al no encontrarle pasaporte, eso ya lo tenían estudiado, lo tenían medido, le iban a hacer la maldad al maestro. Sin embargo, cuando vino a Colombia, y me acuerdo yo que en una reunión le preguntaron, maestro, y eso en el Ecuador para usted fue una prueba muy dura, ¿no? Y él contesta con tanta sencillez y dice, eso no fue una prueba, hermanos, eso fue una deuda que tenía que pagar. Y es verdad, nos toca pagar muchas cosas que traemos de existencias pasadas o que las hicimos aquí en esta misma existencia. Y a veces no nos damos cuenta. Hay personas que repiten y dicen, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué no me salen las cosas bien? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede lo otro? Hombre, sencillamente porque nosotros estuvimos haciendo cosas deshonestas que después nos las cobran más adelante. Esa es la triste realidad. Hay mucha gente que piensa que puede hacer maldades y que después no le toca pagarlas. No, si no las pagas ahí mismo, te las cobrarán más adelante, pero la paga, la paga. Esa es la verdad. Dice el maestro en lo siguiente, que es muy importante. Estos yoes riñen entre sí y la mente es el campo de batalla. Cada uno de ellos se proyecta en los distintos niveles de la mente, tratando de satisfacer sus instintos animales, alimentándose de nuestros
principios vitales. Esto es muy interesante lo que acaba de explicarnos aquí el maestro. Imagínense ustedes que la comida de los egos es la desgracia de nosotros, porque ellos se alimentan ¿de qué? Se alimentan de la ira, se alimentan de la pereza que nos producen. Cuando uno entra en cólera, en ira, está alimentando esos demonios. Cuando uno entra encasillado en una lujuria terrible, en perversidades y morbosidades, lascivias, etc., esos egos se están alimentando felices. Cuando una persona habla mal de otra persona, esos egos se están alimentando felices, como dice aquí el maestro. Vean ustedes qué interesante. Cada uno de ellos se proyecta en los distintos niveles de la mente, tratando de satisfacer sus instintos animales, alimentándose de nuestros principios vitales. Ahí es cuando el cuerpo empieza a tener problemas, a perder la salud. Y muchas veces cuando las personas llegan a esta existencia y llegan a veces con enfermedades desde niños, pues no atinan las familias a saber que son cosas que trae del pasado y que solo las va a aliviar cuando esa persona empiece a hacerse consciente de que tiene que cambiar su vida, de que tiene que mejorar su vida. Y ahí entonces empieza uno a pagar esas deudas anteriores y a ponerse al día con esas cosas. Y de esa manera, pues pueden ir recuperando su salud o lo demás, o la miseria, o lo que nos toque. El yo, que hoy jura amor eterno a una mujer, mañana la odia. Óigase bien eso. Óigase bien eso. El yo, pues de un hombre, ¿no? Que le jura amor eterno a una mujer. O el yo de la mujer que le jura amor eterno al hombre, también después lo odia. Dentro del hombre surgen contradicciones constantemente. Esta es la causa de que el hombre no es hombre todavía, es tan solo un animal intelectual. A propósito de eso, estamos llevando una cátedra los días jueves y domingos que tiene que ver con el superhombre, ese es el título de la cátedra. Y ahí nos habla el maestro de cómo es que se puede llegar a ser superhombre. Y para llegar al superhombre hay que dejar de ser animal intelectual y llegar al grado de hombre para después poder pasar al grado de superhombre. Vean ustedes qué interesante se vuelve todo esto. El animal intelectual no tiene alma, su alma está fraccionada. Eso lo expliqué ahora, de que todos esos elementos subjetivos que cargamos dentro tienen prisionera las partículas del alma, con las que se va a cristalizar el alma. Dice, el animal intelectual no tiene alma, su alma está fraccionada. Cuando el yo muere, el alma se libera, y es entonces cuando el hombre puede tener verdadera continuidad de propósitos. Miren ustedes los resultados positivos de cuando se trabaja psicológicamente. Se llega un momento en que uno va adquiriendo continuidad de propósitos. Ya las personas que trabajan fuertemente sobre la desintegración del agregado logran en un momento determinado cumplir muchísimos propósitos. ¿Por qué? Porque ya están trabajando en forma consciente y han logrado destronar esos elementos subjetivos que cargamos dentro. Cuando el yo muere, el alma se libera y es entonces cuando el hombre puede tener verdadera continuidad de propósitos. Un verdadero centro permanente de conciencia, es decir, cuando se tiene un verdadero centro permanente de conciencia. Esto se traduce fácil, se traduce como cuando usted es capaz de hacer las cosas ordenadamente, cuando usted es capaz de guardar la permanencia de un propósito en su vida, cuando usted quiere un anhelo, pero ese anhelo va condicionado con una continuidad de propósitos. Ahí es cuando se está logrando un centro permanente de conciencia. De resto es imposible, hermanos. Eso es lo que se conoce también como el centro de gravedad permanente. Así que eso es muy interesante tenerlo muy claro. Dice aquí el maestro, cuando el yo muere, el alma se libera
Y es entonces cuando el hombre puede tener verdadera continuidad de propósitos. Un verdadero centro permanente de conciencia es ahí cuando se logra ese verdadero centro permanente de conciencia. Solo en un hombre con alma no existen las internas contradicciones. Ahí sabemos, cuando encontramos un hombre que no entra en contradicciones de ninguna naturaleza, es porque ese hombre ya está desarrollando su alma o tiene alma. Una de las dos. Es así de simple y de sencillo. Vean ustedes que esto es fundamental. Todos nosotros sabemos cómo es el asunto. Solo en un hombre con alma no existen las contradicciones. Solo donde no existen las internas contradicciones hay verdadera paz interior. Nosotros vivimos hablando de la paz y hacemos frases rimbombantes sobre la paz y hacemos exposiciones sobre la paz. Y miren que la paz de nosotros los humanos, de los animales intelectuales, es con la guerra. Qué contradicción tan terrible. La guerra, dizque para hacer la paz. Y eso ya se estableció como una norma. Por eso las naciones se arman hasta los dientes. Dizque para que no las invadan, que para poder preservar la paz. Pero ¿cuál paz? No hay ninguna paz dentro de nosotros mientras no seamos capaces de eliminar a los actores de esa guerra interior, de esa violencia interior donde no hay paz. Por eso vale la pena que leamos ese párrafo cuando dice, solo en un hombre con alma no existen las internas contradicciones. Solo donde no existen las internas contradicciones hay verdadera paz interior. Óigase bien, hay verdadera paz interior. Hagan ustedes un ensayo fácil. Siéntense cómodamente en un sillón o acuéstense en una cama o hagan cualquier posición que les sea cómoda. Y empiecen a revisar si dentro de ustedes hay paz interior. Pero esa paz interior no la confundan ustedes con aquello que llamamos nosotros momentos disque de felicidad o momentos de armonía. No, esos momentos de felicidad y armonía no son otra cosa que cualquiera de estos yoes buenos que trabaja con nosotros y nos muestra cosas bonitas y elegantes y valiosas. En fin, eso no quiere decir que usted no sienta una paz interior, sí la puede sentir, pero tiene que establecer la diferencia entre sentir la paz interior y dejarse manipular de una forma de placebo. Eso no puede ser así igual. De manera que ahí tenemos que tener mucho cuidado para que no incurramos en errores que son verdaderamente perversos. Los grandes lamas del budismo tibetano nos hablan de la paz. Y ellos son conscientes porque ellos trabajan sobre el agregado psicológico, trabajan sobre los factores que hemos mencionado. Y ellos saben que si no hay paz interior, si no hay armonía interior, no hay paz interior, es imposible. Y no hay paz externa tampoco. Una persona que no tiene armonía interior, no tiene paz interior, pues no tiene armonía exterior. Es una persona desesperada, es una persona intranquila, es una persona nerviosa, es una persona rabiosa, es una persona perezosa. Bueno, cuanto crean ustedes que puede existir. El yo psicológico gasta torpemente el material psíquico en explosiones de ira, codicia, envidia, lujuria, etcétera, etcétera. Oigan bien, les vuelvo a leer para que les quede bien grabada esa parte. El yo psicológico gasta torpemente el material psíquico en explosiones de ira, de codicia, de envidia y de lujuria. Agreguémosle a esto otras explosiones como las expresiones de tristeza, las explosiones de amargura, las explosiones de ansiedad, las explosiones de intranquilidad. Esas sí que se comen nuestra energía psíquica. El maestro en una cátedra
nos dice muy claro que los problemas no se resuelven, sino que se disuelven. Y precisamente ahí es donde uno puede ver, cuando hace ese ejercicio y ese trabajo, cómo los agregados psicológicos se le adueñan de los cerebros y empiezan a gastarle la energía, a comerse la energía vital que usted tiene en su cuerpo. Por eso hay personas que cuando están en esos momentos de tristeza y amargura, de dolor, de ansiedad, de desesperación por tal o cual problema, pierden peso o hasta se enferman y van a parar a una cama. ¿Por qué? Por lo que estamos leyendo aquí, por esto que acabo de leer. El yo psicológico gasta torpemente el material psíquico en explosiones de ira, codicia, envidia, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, yo creo que se nos ha agotado el tiempo de la cátedra y solamente me resta agradecerles que nos hayan prestado la atención y que ojalá puedan todos escuchar esta cátedra, analizarla, reflexionarla y que, hombre, nosotros hablamos aquí por estos medios, pero no piensen ustedes que somos perfectos porque hablamos estas cosas o porque explicamos esto. Nosotros somos como personas iguales con ustedes. Eso sí, la diferencia de otros es que queremos trabajar, queremos seguir haciendo un trabajo, así no seamos los mejores en hacerlo. Que nos equivocamos, que hemos cometido errores, sí, claro que los hemos cometido. Nadie puede sindicarse de ser un perfecto. El apóstol Pablo, a pesar de que tuvo esas grandezas de Dios, nuestro Señor el Cristo, él habla muy claro y dice que él es tosco para hablar, pero que así le toca hablar para que la gente lo entienda. Pero también dice en algunos casos que solo entre los perfectos hablamos sabiduría. Es decir, para poder hablar de sabiduría hay que alcanzar la perfección. Y eso no se alcanza diciendo yo soy perfecto, ni leyendo libros, ni yendo a los centros religiosos o culturales o centros de cultura religiosa a orar o a meditar o a cantar o lo que sea. Todo eso es bueno porque la alabanza a un ser divinal es buena y todas las religiones tienen su manera de alabar a ese ser sagrado, pero eso no garantiza que nosotros estemos caminando verdaderamente por el camino de la santidad. Así que muchísimas gracias y paz inverencial para todos. Les recuerdo mañana la misa gnóstica a las 9 y la conferencia a las 11 de la mañana. Que tengan una feliz noche.